memoria borrable, memorias que se pueden borrar. Memorias que se pueden borrar precisamente con luz ultravioleta, y para ello se utiliza, para programar la información en ella, se utiliza un dispositivo llamado programador de memorias o programador universal. Este dispositivo programador genera pulsos de un voltaje mayor al de la alimentación, pulsos que pueden ir desde 12 hasta 25 volts durante tiempos muy pequeños, del orden de milisegundos, para programar los datos, para permitir que se abran o se cierren las conexiones que tienen los transistores en las celdas de almacenamiento de estas memorias. Una característica que tienen las memorias EEPROM, que no lo mencioné en la clase pasada, pero que aquí quiero que lo tomen en cuenta, es que todas las memorias EEPROM, el número del chip inicia con 27. Es decir, ustedes ya conocen que, por ejemplo, si estamos hablando de compuertas TTL, de circuitos TTL, pues estos chips siempre comienzan con el número 74. ¿Sí? Un 74LS04, bueno, pues ya sabemos que es un circuito TTL. Un 74HC139, pues es un circuito de lógica de transistor TTL. Bueno, pues todas las memorias EEPROM, todos los circuitos que sean una memoria EEPROM, van a comenzar con el número 27. Esa es una forma de identificar estos chips de memoria. Después, la siguiente versión, el siguiente paso tecnológico, el siguiente avance tecnológico consistió en que las memorias EEPROM, las memorias borrables, estas memorias que se podían borrar con luz ultravioleta, pues ahora se pudieran borrar y programar usando los pulsos eléctricos del programador. ¿Sí? Como les mencioné, en las EEPROM, el problema es que para borrarla, pues se tenía que tocar en la luz ultravioleta por un tiempo de entre 15 y 20, 30 minutos. Ese tiempo, pues había que estar esperando a que se borraran las memorias para poder utilizarlas nuevamente. La siguiente generación, el siguiente avance consistió en desarrollar las memorias EEPROM o también llamadas E²PROM. Esto significa Electrical Erasable, es decir, memorias que son eléctricamente borrables. Se pueden programar con pulsos y con los mismos pulsos del programador también se pueden borrar. Esto permitió ahorrar muchísimo tiempo porque entonces una memoria EEPROM, E²PROM, perdón, o EEPROM, se puede borrar en milisegundos, máximo en un tiempo de segundos, lo cual pues ahorra muchísimo el tiempo de desarrollo y prueba, sobre todo de los programas y de los circuitos. Una característica de estos chips es que van a comenzar con el número 28. Entonces, un chip que comience con 27 es una memoria EEPROM. Un chip que empiece con el número 28 lo van a identificar que es una memoria E²PROM. Y bueno, estas memorias son de acceso secuencial para realizar las operaciones de borrado y escritura de datos. ¿Qué quiero decir con que es un acceso secuencial? Quiere decir que para accesar a sus celdas de almacenamiento tenemos que ir en orden. Tenemos que empezar en la celda 0, después en la 1, después en la 2, después en la 3, después en la 4 y así sucesivamente. Tenemos que ir recorriendo cada una de las celdas o registros siguiendo el orden de numeración que presentan. Ahí en una E²PROM no nos podemos saltar, de decir, nos vamos de la dirección 10 a la 20 o a la 30, no. Ahí no podemos hacer una lectura aleatoria, tenemos que hacer una lectura en orden secuencial de sus registros. Y bueno, por último, el último tipo de memoria, después de las E²PROM, el siguiente nivel de memoria o el siguiente desarrollo tecnológico en las memorias ROM fue la memoria flash. La memoria flash, que es una memoria que se puede programar y borrar a muy altas velocidades, utilizando también pulsos eléctricos, ¿sí? Pero aquí para leer, borrar o escribir, sí se puede accesar en forma aleatoria. Y puedo borrar, por ejemplo, puedo borrar y escribir bytes o incluso nada más unos cuantos bits, ¿sí? Esta es una gran ventaja de la memoria flash. No tengo que borrar toda la información que contenga si quiero
modificar lo que hay guardado en ella. En el caso de las EPROM y las E cuadrada PROM, si guardo un programa y después lo quiero modificar, en el caso de la EPROM, al ponerla bajo la luz ultravioleta, se va a borrar todo lo que contenía. Y entonces se tiene que recuperar la información original y se tiene que modificar aquello que se quería cambiar. Pero en las EPROM, al borrar, se pierde todo. En las E cuadrada PROM, puedo borrar algunas celdas. No necesariamente tengo que borrar toda la memoria, pero tengo que borrar un número de celdas determinado, un cierto paquete de celdas. Y bueno, pues toda la información que existe en ese paquete de celdas se va a perder, se tiene que recuperar y modificar aquello que únicamente se quería cambiar. Pero bueno, en las E cuadrada PROM ya puedo modificar y borrar nada más unas cuantas celdas. No es necesario borrar toda la memoria. Y en el caso de las flash son todavía mucho más modernas en el aspecto de que si quiero borrar solo un bit y cambiar el valor de un solo bit, ese bit se puede borrar y reprogramar sin alterar la información, el resto de la información de la memoria. Pero puede ser también trabajar a nivel de bytes, que se puedan borrar y sobreescribir la información. Y bueno, este último tipo de memoria, la memoria flash, por esas características es la que se va a utilizar en las memorias USB y en las memorias SD. Después pasamos a las memorias RAM, que como dijimos son volátiles. Estas memorias, si les quitamos la alimentación, pierden la información que almacenan. Y pues ya vimos que hay de dos tipos, las SRAM o RAM estáticas, que almacenan la información utilizando un flip-flop por cada bit. Los flip-flops se fabrican con transistores bipolares, por lo que son memorias de alta velocidad, pero con un costo elevado de fabricación. Y estas memorias RAM estáticas, precisamente porque son muy veloces, se van a utilizar en lo que se les llama memoria caché de video de las computadoras. Los chips de una RAM, de una SRAM, van a comenzar con el número 61 o con el número 62. Después tenemos la RAM dinámica o DRAM, que la vimos la clase pasada. Son memorias que almacenan información usando un capacitor por cada bit. Estos capacitores requieren ciclos de recarga o refresco de los datos para evitar que los capacitores se descarguen y pierdan la información. Y durante esos ciclos de recarga, la DRAM no puede ser leída y tampoco se puede escribir en ella, por lo que es una memoria más lenta comparada con la SRAM, pero mucho más barata y sencilla de fabricar por el uso de los capacitores. Entonces, la DRAM es una memoria RAM más lenta que la RAM estática. Recuerden, usa capacitores, se tiene que estar recargando los capacitores que almacenan unos para no perder esa información. Y bueno, pues esta memoria, al ser muy económica, porque se fabrica usando capacitores, permite que tengamos módulos de gran capacidad de almacenamiento a bajo costo y se va a usar en los módulos de memoria convencional de las computadoras y las laptops, que son los llamados módulos SIM o módulos DIMM de estas computadoras. Bueno, pues ahí es donde se utiliza la memoria DRAM o RAM dinámica. Y bueno, ahorita pues, de entrada, pues este es el resumen de las memorias ROM y RAM, los dos grandes grupos en que se van a dividir los circuitos de memoria. Y después aquí viene algunos conceptos sobre el tiempo de respuesta. Lo que vimos, recordarán que vimos unos diagramas de tiempo en el libro, la clase pasada, donde vimos algo que se llama tiempo de acceso, que es el tiempo que tarda una memoria en entregar los datos que almacena, a partir de que se aplica la dirección del registro y de las señales CE y OE en cero. Cuando quieren leer una memoria, recuerden, aunque ustedes le den las combinaciones necesarias en sus terminales, bueno, la memoria no entrega de inmediato la información. Hay un tiempo que tarda en responder y ese tiempo se le llama tiempo de acceso. Ese tiempo es importante porque su inverso, lo menciona aquí el segundo párrafo, el inverso del tiempo de acceso representa la frecuencia más alta a la cual se puede leer el circuito de memoria. Por ejemplo, si el tiempo de acceso es de 60 nanosegundos, entonces su frecuencia máxima o su velocidad máxima de lectura será el inverso de ese tiempo,
que en ese caso es de 16.7 megahertz. Entonces, cuando ustedes compran una memoria, puede ser que les digan qué tan rápida es y les expresen esa velocidad en megahertz, en kilohertz o en gigahertz. Bueno, pues lo que está en ese valor de megahertz o gigahertz se obtiene de calcular el inverso del tiempo de acceso y nos dice qué tan rápido es. Obviamente, tiempos de acceso más pequeños implican que la frecuencia pues sea más alta, eso significa que la memoria es más rápida, que se puede leer más rápida la información que almacena. Y después en el texto en verde mencionamos el llamado tiempo de escritura, que es el tiempo que se deben mantener los datos que se pretenden almacenar en una celda de memoria para que la información se guarde correctamente. Es decir, cuando igual queremos escribir o guardar datos en la memoria, el dato lo tengo que mantener cierto tiempo en las entradas para que la memoria lo pueda tomar, lo pueda capturar y guardar dentro de su registro. Si yo no mantengo ese tiempo llamado tiempo de escritura, no mantengo ahí el dato que quiero almacenar, pues la memoria no va a guardar correctamente la información. Entonces, cada que se quiere escribir o guardar un dato en una memoria, pues igual hay un tiempo que tenemos que esperar para que la memoria pueda capturar esa información y guardarla internamente en sus registros. Ese tiempo de escritura, pues es el tiempo que determina igual la frecuencia más alta o la velocidad a la cual puedo estar escribiendo o programando datos en un chip. Entonces, estas son dos características importantes que nos permiten saber cuando nosotros vemos esta información en un manual o en un módulo de memorias. Esta información nos permite saber qué tan rápido es ese chip, qué tan rápido podemos leer o qué tan rápido podemos escribir, guardar información en cada una de las celdas. ¿Sí? Bien, pues este es en resumen, las notas, el resumen de lo que vimos la clase pasada, agregando algunos puntos adicionales como el de los números de chips con los cuales podemos nosotros identificar los diferentes tipos de memoria. Recuerden entonces, las memorias EPROM comenzarán con el número 27, las E cuadrada PROM son chips que inician con el número 28, las RAM estáticas o SRAM empiezan con la serie 61 o 62. Y bueno, en el caso de las demás memorias no hay una convención. En el caso de las RAM o de las flash, ahí no hay una regla que defina el número de inicio de estos circuitos integrados. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta en esta parte? Profe, hoy en día las memorias ROM, pues usualmente ya todo son flash drives, ¿no? Pero Ajá. hay escenarios específicos donde es mejor usar otro tipo de memoria que las USB Bueno, hoy en día. las que utilizamos, digamos, las que comúnmente usamos como usuarios son la memoria flash, en las USB, en las tarjetas SD, pero ya trabajando a nivel de hardware, a nivel de circuitos impresos, por ejemplo, se siguen utilizando mucho las E cuadrada PROM. Por ejemplo, en las computadoras, el BIOS, que es el programa de arranque o de inicio del sistema que está en un chip en la tarjeta madre, en la tarjeta principal de toda la computadora, el BIOS sigue siendo una memoria E cuadrada PROM, por ejemplo. En los electrodomésticos, en las lavadoras, en las pantallas, en los hornos de microondas, el software se sigue guardando en memorias de tipo E cuadrada PROM o incluso memorias de tipo EPROM. Entonces, a nivel de circuitos, se siguen utilizando sobre todo la E cuadrada PROM, con el propósito de que, bueno, pues solamente son memorias que solamente se pueden programar en fábrica y que las puede reprogramar solamente el fabricante, digamos que no están acceso al común de las personas, ¿verdad? Pero si ustedes las conocen, obviamente las pueden desmontar, pueden leer el software, pueden reprogramarlas, etcétera. Ok, ¿alguna pregunta, alguna duda?
Hasta el momento no, profe. Bueno, ahora les voy a mostrar físicamente cómo son estas memorias, ya que estamos hablando de cómo las pueden también físicamente identificar. Entonces, miren. Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar, si lo pueden ver en la pantalla, aquí tengo un circuito integrado y como pueden ver es un circuito integrado que tiene una ventanita en donde incluso se puede ver el interior, se puede ver cómo está ahí la placa del chip en su interior, es en color plateado. Entonces, pues uno aparentemente lo ve y dice, bueno, pues este es un circuito integrado común y corriente, pero ¿para qué tiene la ventana? Bueno, esta es una memoria EPROM, ¿sí? En este caso en particular es un circuito, déjenme ver, es una memoria 2716. Entonces ya el hecho de que empieza con el 27 me dice que es una memoria EPROM. ¿Cómo se programa? Bueno, como les digo, para programar aquí la información se tienen que aplicar pulsos del orden de 12 o 25 volts. Este chip normalmente trabaja con 5 volts, como las compuertas que han trabajado. Pero para programarlo hay que aplicarle pulsos de 12 a 25 volts. Eso ya depende del fabricante y del modelo en particular de la memoria. Pero esos pulsos deben ser de corta duración, del orden de milisegundos, porque si se pasan del tiempo, pues pueden dañar permanentemente el chip. Se trata simplemente de programar las conexiones. Entonces, ¿qué se utiliza para programar esta memoria? Se utiliza un dispositivo como este que tengo aquí, que les estoy mostrando. Este es un programador universal, en este caso, que puede programar memorias, puede programar microcontroladores, etcétera. Este es un programador universal. Entonces, este programador, vía un cable USB, se conecta a la computadora y ahí se elige el modelo, el número del chip, y se configura de esa manera la duración y el voltaje que tiene que aplicar en los pulsos para programar ese circuito integrado. Este dispositivo programador es, por ejemplo, parecido a los que iban a usar en la escuela y que lo van a usar. De hecho, el software de este programa lo vamos a utilizar junto con el simulador Proteus para que simulen cómo programar estas memorias. Pero ahorita les muestro aquí físicamente cómo es el dispositivo. Aquí tiene una palanquita que se utiliza, se abre, y entonces una vez que se abre, yo aquí puedo insertar el chip. Bajo la palanquita, vean, es como una trampa, ya queda atrapado ahí el chip en el programador, y bueno, como les digo, esto se conecta vía USB al software y se programa la memoria en este caso. Si quiero borrar la memoria, pues tenemos que en este caso exponerla a la luz ultravioleta. Y para ello hay un dispositivo que es un borrador de memorias. Este es un borrador, miren. Aquí, en esta parte, que voy ahorita a señalar con el apuntador, ahí pueden ver que hay un pequeño tubito de cristal dentro de este dispositivo. Ese tubito de cristal que está aquí adentro es precisamente la lámpara, una lámpara de luz ultravioleta. Entonces, cuando queremos borrar, en este caso, la memoria EPROM, lo que se hace es colocar el chip con la ventanita apuntando hacia la lámpara ultravioleta. Vean que en este dispositivo, por ejemplo, aquí puedo borrar hasta 4 de estas memorias simultáneamente. Puedo colocar 4 de estos chips. Se cierra. Y una vez que se cierra, pues ya queda en su interior las memorias. Tiene su botoncito de encendido. Funciona con un eliminador de baterías. Se enciende y ahí lo dejamos durante 15 minutos. Está perfectamente sellado para evitar fugas de
de radiación ultravioleta hacia el exterior, que obviamente son nocivas para nosotros. Entonces está perfectamente sellado. Y después de 15 minutos, pues se desconecta y se recupera el chip ya borrado, y de esa manera es como se trabaja con estas memorias. Insisto, cuando vean estos chips con esta ventanita, pues estamos hablando de una memoria EPROM. Las E cuadrada PROM ya tienen el aspecto de un chip común y corriente. Aquí vean, ya no tenemos ninguna ventana. Esta es una E cuadrada PROM, es una 2816. Y entonces, pues aquí ya es un chip completamente sellado, cerrado, como los que han utilizado, que conocen. Y en este caso, pues, igual, se coloca en el programador. Aquí coloco mi chip en el programador. Y la ventaja es que aquí en el programador, puedo grabar los datos que quiero programar en esta memoria, pero también aquí puedo borrar. Ya no tengo que ir al borrador de luz ultravioleta. Las E cuadrada PROM se pueden programar y borrar utilizando este mismo dispositivo. Y ese proceso de programación y borrado dura unos cuantos segundos. Entonces, pues eso facilita mucho el trabajo con las E cuadrada PROM, que son de matrícula 28. Las DRAM, bueno, las RAM, las memorias RAM y algunas E cuadrada PROM han ido evolucionando en su tamaño. Vamos a comparar, miren, este es el tamaño de un chip convencional. Quiero que comparen con las memorias más modernas, miren, el tamaño de los chips. Son unas verdaderas miniaturas. En este caso, este muestrario que tengo aquí de memorias, a ver si lo alcanzan a leer, son memorias E cuadrada PROM, EEPROM, y memorias SRAM. Como pueden ver, ya son dispositivos de montaje superficial y son dispositivos realmente muy, muy, muy pequeñitos, ¿sí? En particular, vean este que voy ahorita a señalar. Este, pues es una memoria muy, muy pequeñita, que pueden almacenar incluso hasta 1.000.000 de bits, para que se imaginen de qué tamaño, de qué dimensiones son, pues, las celdas de almacenamiento para lograr esas dimensiones, comparándolas, pues, con el tamaño de un chip convencional, como los que utilizan en protoboard. Todas estas memorias son de montaje superficial, son RAM, son E cuadrada PROM, y son las memorias que, por ejemplo, pues se utilizan en principalmente dispositivos móviles, como los teléfonos celulares, dadas sus pequeñas dimensiones y su gran capacidad de almacenamiento. De este tamaño son las memorias modernas, que pues prácticamente hay que trabajar con ellas con lupa. Y por último, les voy a presentar un módulo de memoria. Este es un módulo de memoria de una computadora. ¿Sí? Probablemente alguno de ustedes se ha desarmado su computadora o se ha ido a comprar memoria para su computadora en la plaza de la computación en el centro, pues ya conoce este tipo de módulos. Este módulo, de hecho, no es de los más modernos. Este módulo es de los módulos, digamos, antiguos, porque tiene chips solamente en una cara del circuito impreso. Del otro lado, pues nada más tenemos las conexiones, pero en la actualidad, los chips de memoria modernos para la computadora tienen chips en doble cara. Tanto de este lado como al reverso van a encontrar los chips. Propiamente el chip de memoria, cada uno de estos chips que tengo aquí es un chip de memoria, ¿sí? Estos, en este caso, son memoria DRAM, memoria RAM dinámica. Vean que aquí, por ejemplo, en este módulo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chips. Es un banco de 8 chips de memoria DRAM. De hecho, estos módulos son bancos de memoria que vamos a aprender a diseñar. ¿En qué consiste un banco de memoria? Bueno, en que, por ejemplo, cada uno de estos chips almacena 2 megabytes de información.
y yo puedo conectar los chips de manera que se sume la capacidad de almacenamiento de cada uno de ellos. Y en este caso, si tengo 8 chips de 2 megabytes cada uno, pues el banco, el módulo en total, almacena 16 megabytes de información. Todo el módulo es como si fuera una memoria de 16 megas, pero en realidad se obtienen 2 megas en cada chip y se van sumando para tener una memoria más grande. Esa es la idea de los módulos. Repito, este es un módulo pues ya antiguo del orden de megabytes, pero en la actualidad los módulos de memoria son del orden de gigas, de gigabytes, módulos de 1 gigabyte, módulos de 2, 4 gigabytes inclusive, y tienen chips en ambos lados para lograr esas altas capacidades de almacenamiento. Y esta es memoria DRAM, memoria RAM dinámica. Entonces, bueno, pues este es aquí, así rápidamente, un pequeño panorama, jóvenes, a que pues vayan conociendo físicamente cómo son los circuitos de memoria. ¿Y cómo son los dispositivos que se utilizan? Básicamente, por ejemplo, un programador, ¿sí? Y bueno, pues estos ya no se utilizan mucho, pero en su momento fueron muy útiles, un borrador de memoria CPROM, que en donde todavía en equipos que usan memoria CPROM, pues se tienen que seguir utilizando. Bien. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Cómo en cuánto andan las memorias, profe? En República del Salvador, más o menos. Pues ahora sí que depende de la capacidad de almacenamiento que tenga el chip. Y también ahorita, como hay escasez a nivel mundial de chips, pues andan un poco caras. Pueden encontrarlas recicladas, es decir, que las desmontaron de alguna placa de algún dispositivo y ya simplemente las desmontan y las venden. Son recicladas esas memorias, pueden ir desde 30 a 40 pesos. Hay otras chinas, también muy económicas, andan en el orden de 40, 50 pesos. Hasta pues las más nuevas y originales pueden andar del orden de 100, 150 pesos. Entonces ahí está muy variable dependiendo de si es original, si es china, si es reciclada o si es nuevo el chip. Obviamente si es nuevo y es original, pues es más caro. Y depende también si es una memoria de unos cuantos K o megabytes, también el precio del circuito integrado. Ok, profe, gracias. Esta parte la vamos a hacer con simulación. De todas maneras, no se preocupen, que para allá vamos. De hecho, ahorita podrán ver en el pizarrón, y allá vamos. Ahí ya tengo un circuito. Este circuito les voy a proporcionar. Bueno, de hecho, este circuito viene en un video que dejé para que lo revisen terminando la clase del día de hoy. Pero este circuito es un circuito que nos va a permitir entender ya en forma práctica cómo se puede leer y escribir datos en una memoria. Entonces, miren, aquí lo que tengo en el centro es un circuito de memoria de 2K, 2 kilos por 8. Estoy mostrando las entradas del bus de direcciones, las terminales de datos del lado derecho. En la parte inferior tenemos las 3 terminales de control. Y para que funcione esta memoria, pues están utilizando algunos componentes adicionales. Por ejemplo, tengo aquí un contador de 4 bits, que va a estar generando las direcciones. Ese contador, para funcionar, requiere de un timer, de un circuito 555 en modo estable. Y para observar los datos que almacena la memoria, en la salida del bus de datos, tengo aquí un display de 7 segmentos. Y bueno, lo que vamos a ver el día de hoy con este circuito, lo que quiero que entiendan con este circuito es cómo podemos guardar información en esta memoria para que después, al momento de leer esa información,
aquí en el display nos aparezca un letrero, un mensaje que vamos a ir leyendo letra por letra. Por ejemplo, el mensaje lo estoy marcando aquí en la parte de abajo. El mensaje que yo quiero que esta memoria muestre en el display, letra por letra, sería hola, espacio, IPN, espacio, y después la fecha de hoy, 26 del 08 del 21. Bueno, ¿qué tenemos que guardar en esta memoria entonces para que aparezca este mensaje en el display? Vamos a analizarlo con calma. Aquí quiero que pongan mucha atención. Vamos a analizar este circuito con calma y vamos a entender perfectamente su funcionamiento. Entonces, por principio, ¿qué significa que sea una memoria 2K por 8? Si yo les expreso que una memoria es de esta capacidad 2K por 8, ¿qué me pueden decir a partir de esta información? ¿Cuántos registros tiene esta memoria y cuánta información puedo guardar en cada registro? ¿Se acuerdan que vimos una fórmula? Sería 2000 registros con 8 bits cada uno. Así es. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos una fórmula que decía que la capacidad de una memoria es 2 elevado a la n por m? Entonces, el 2 elevado a la n es el número de registros. 2000. 2048. Acuérdense que en términos de informática, un K no son exactamente 1000, son 1024. Bueno, pues 2K serían 2 por 1024, 2048 registros. Esta memoria tiene 2048 registros internos. Por M es el tamaño de palabra o el número de bits que guarda cada registro, que serían, en este caso, 8 bits. Es una memoria de 2048 registros. Cada uno de ellos guarda 8 bits de información. Muy bien. Quiere decir que si tengo 2 a la n, 2048, pues para que tenga 2048, esta n de cuánto debe ser. 2 elevado a la cuánto me da 2048. 11. 11, ok. Entonces, esta n son 11 bits las entradas del decodificador para generar esas 2048 combinaciones. De hecho, se puede deducir fácilmente, porque ¿cuántas líneas tenemos aquí? Dibujé aquí en el bus de direcciones, 11 líneas. Estoy anotando aquí desde la terminal de entrada A subíndice 0 hasta la entrada A subíndice 10. Son 11 líneas de direcciones. Con estas 11 líneas, pues genero las 2000 localidades. Cuando ustedes vayan a la hoja de datos de un chip y vean que el número de direcciones que tiene el chip, pues ya a partir de ahí, después n, pueden encontrar el 2 a la n, el número de registros internos. Tamaño de palabra M es 8. Quiere decir que el bus de datos es de 8 bits. Entonces, por eso aquí dibujo en el bus de datos 8 bits, desde la entrada-salida, desde la IO 0 hasta la entrada-salida 7, la IO 7, que en este caso están conectadas, estas terminales están conectadas a un display de 7 segmentos para mostrar el mensaje. Y bueno, pues si ya tenemos bus de direcciones, bus de datos, solo nos faltan las líneas del bus de control, las líneas de selección, el output enable o lectura y el write enable o escritura, las tres terminales que sabemos que se activan en cero lógico y que en este caso las estoy mandando a interruptores porque manualmente pues se van a poder enviar estos valores para definir la operación que se quiere realizar en la memoria, ¿sí? Bueno, ¿cómo funciona? ¿Cómo funcionaría este circuito? Pues observen que las líneas de direcciones, las 4 primeras líneas, se están tomando como salidas de un contador de 4 bits. Este contador de 4 bits se puede construir con flip-flops o se puede con un circuito integrado, que vamos a ver más adelante cómo se configura como contador.
que es el circuito integrado 74HC193. Este es un contador de 4 bits, entonces, pues aquí va a estar contando del 0 al 15 y va a estar enviando estos valores a las 4 entradas de menor peso de las direcciones de la memoria. Vean que las entradas restantes de la terminal A4 a la A10 las estoy mandando a cero lógico, con el propósito de que solamente reciba direcciones entre los valores 0 y 15 en binario. Y las demás, pues a 0, no van a estar cambiando de valor. Solamente voy a usar las primeras 16 celdas de esta memoria, de la 0 a la 15. No voy a guardar más información. Pero para que este contador lleve a cabo su conteo, pues como les decía, necesitamos que reciba la señal de un reloj, y ese reloj es un 555 en modo estable. Si yo quiero que las letras aparezcan aquí en el display, pues entonces, ¿cómo va a funcionar? De la siguiente manera. El contador va a comenzar enviando la dirección 0 a las entradas de direcciones. Valor inicial, todo ello en 0. En ese momento en que se está enviando la dirección 0, estoy leyendo el registro 0, el primer registro de esta memoria, para que aparezca la primera letra aquí en el display, pues tengo que habilitar la operación de lectura. ¿Qué combinación tengo que aplicar entonces con los interruptores para que se pueda leer esta memoria, jóvenes? A ver, ¿qué combinación debo aplicar para leer? ¿Quién me dice? 0, 1, 0. 0, ¿en dónde? En CS. Ajá. Luego la terminal OE. En 1. No, No, también estaría en 0. en 0. En 0. Porque vamos a leer. Y acuérdense que este es Output Enable, habilitar las salidas, habilitar los buffers para leer lo que hay guardado en los registros. IWE, 1. 1, exacto. No vamos a escribir ahorita. Tendríamos que leer. Y entonces, aquí le estamos ya diciendo a nuestra memoria que queremos leer lo que tiene almacenado. ¿Quién? La dirección número 0 o el primer registro. ¿Y qué es lo que debería tener almacenado ahí? Bueno, pues una combinación que me permita mostrar en el display la primera letra de mi mensaje, que en este caso sería la letra H. ¿Sí? Ahí no estoy especificando el display, me falta de hecho una conexión en el display, si se dan cuenta, tengo el ABCDEFG, el punto, pero no estoy marcando la terminal común. Vamos ahorita a decir que la terminal común va a tierra. Si la terminal común del display va a tierra, ¿qué tipo de display estoy mostrando? ¿Ánodo o cátodo común? Cátodo común. Cátodo común, así es. Y si es de cátodo común, enciende con unos o con ceros los segmentos. ¿Con ceros? No. No recuerdo. Ah, pues ya ven, aquí es donde se aplica todo lo del semestre anterior. ¿Con qué enciende un display de cátodo común, jóvenes? ¿Unos o ceros? Con unos, porque luego se va a tierra. Ajá, con unos, el cátodo va a tierra. Entonces, para mostrar la letra H, tendríamos que encender todos los segmentos laterales, el de en medio, y apagar los de arriba y el punto. Los segmentos, recuerden cómo se etiquetan. A es el segmento superior y después se sigue como si fueran las manecillas del reloj. B, C, D, E, F, G y el punto aquí. Entonces, para mostrar la letra H, ¿qué combinación tienen que enviar mis terminales de salida aquí? Todos en 1 menos D y A. Ok. El segmento A está en la terminal IO0
estaría apagado. B, C, D apagado. E, F, G, y el punto estaría apagado. Y entonces, ahí acabo de anotar la combinación, tendría que ser 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, y de esta manera, si ese dato está guardado en la dirección en el registro 0, en el primer registro de este chip, pues va a mostrar la letra H. ¿Ok? Pero, ¿qué va a pasar cuando el reloj mande el siguiente pulso del reloj? El contador va a incrementar su valor. Y entonces de 0 va a cambiar al 1 binario. Y entonces, en ese momento, si mantenemos la misma combinación aquí de la señal de lectura, pues lo que vamos a estar leyendo es el siguiente registro, ahora el registro número 0. Y para que el registro número 0 mostrara la letra O en el display, pues tiene que guardar un dato diferente. ¿Cuál sería el dato en ese caso para mostrar la letra O? Los únicos que estarían en 0 sería la G y el punto, ¿no? Ajá. Entonces, el punto en 0, G, tendríamos que anotarlo aquí también en 0. Y la A tendría que estar encendida, el segmento A y el segmento D estarían encendidos. Ahí está. Y entonces, apagado el punto, apagado el segmento G y todos los demás encendidos. Y este sería el dato que debería estar almacenado en el registro o en la dirección 1 para mostrar la letra O. Y así sucesivamente. Cuando el contador pase al siguiente valor, con el siguiente pulso de reloj pase a la dirección número 2, entonces, para que aparezca en el display la letra L, pues en el registro número 2 tiene que cambiar el dato que estamos almacenando. Y entonces ahí, para mostrar la letra L, tendríamos que cambiar la información que se va a almacenar. Para mostrar la letra L, van a encender solamente los segmentos D, F E y F. y todos los demás apagados. ¿Sí? Y así nos podemos seguir para mostrar la letra A. El espacio en blanco, bueno, pues ahí no prendería ningún segmento. Luego la I, la P, etcétera. De esta manera podemos entender cuáles son los datos que tendríamos que guardar, definir cuáles son los valores binarios que tenemos que guardar o almacenar en nuestra memoria para mostrar este mensaje en el display. Ahora, aquí viene una pregunta para todos. ¿De cuánto debe ser la frecuencia del reloj si yo quiero, por ejemplo, que cada letra dure 1 segundo? De un hertz. De 1 Hz, exactamente. hertz. ¿Por qué? Porque va a ir contando cada segundo. Si yo quiero que 1 segundo aparezcan las letras, pues entonces el periodo de este reloj debe ser de 1 segundo. Y entonces cada segundo va a ir cambiando de dirección y va a ir leyendo una letra diferente. Entonces, el reloj me va a determinar el tiempo en que va a tardar ahí en mostrar. Este reloj, entonces, por ejemplo, a 1 Hz, haría que cada letra tarde 1 segundo. ¿Qué pasaría si esta frecuencia la cambiamos a 1 kHz? Pues con 1 kHz, el periodo sería de 1 milisegundo y entonces haría lo mismo, nada más que cada letra la mostraría solamente durante 1 milisegundo. Así que con 1 kHz podría mostrar 1000 letras en 1 segundo. Y aquí entonces lo que quiero que entiendan es que la memoria yo la puedo leer tan rápido como quiera. Todo va a depender de quién, de la frecuencia del reloj que esté alimentando al contador que manda
las direcciones. ¿Qué tan rápido van a estar incrementando o cambiando las direcciones? Pues eso lo define el reloj. Y eso es lo que define qué tan rápido puedo estar leyendo los datos que están guardados en una memoria. ¿Sí? Si la dejamos en un hertz, fíjense, si la dejamos en un hertz y quisiéramos leer las 2048 registros que tiene, pues con un hertz nos tardaríamos 2048 segundos en leer todos los datos de la memoria. Y 2048 segundos, ¿cuánto es? Pues es más de media hora, seguramente. Media hora son 1800 segundos, así que 2048 segundos se tardaría más de media hora en leer todos los registros, todas sus celdas internas, con un reloj de 1 hertz. Ah, pero si lo cambiamos a 1 kilohertz, a 1 milisegundo de periodo, entonces se tardaría en leer las 2048 localidades 2048 milisegundos, que serían 2 segundos aproximadamente. Entonces, subiendo a 1 kilohertz la frecuencia del reloj, en 2 segundos, poco más de 2 segundos, podría leer los 2048 registros que hay dentro de la memoria. Y si le subimos más la frecuencia al reloj, si la llevamos a 1 megahertz, a 1 millón de hertz, el periodo se haría de 1 microsegundo, 1 millonésima de segundo. Con una frecuencia de 1 megahertz, para leer todos los registros de la memoria se tardarían 2048 microsegundos, que serían 2 milésimas de segundo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la frecuencia del reloj es crucial para determinar qué tan rápido puedo leer una memoria. Si la hago de 1 segundo, se puede tardar más de media hora. Pero si la hago de 1 millón de ciclos, 1 megahertz, se va a tardar 2 milésimas de segundo en leer las 2048 celdas que almacenan información aquí. Y entonces, pues esto es lo que determina la frecuencia del reloj. Como les había comentado hace unos días, la frecuencia del reloj es la que va a determinar qué tan rápido puedo leer la información, los programas o los datos que están almacenadas en la memoria, ya sea la memoria de una computadora, la memoria de su teléfono celular, la memoria de cualquier dispositivo que utilice un microprocesador y un dispositivo de estos para almacenar información. ¿Sí? Puede ser tan rápido o tan lento como ustedes definan el reloj que conecten a su circuito. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No problema. ¿No? ¿Seguros? Ok. Bueno, a ver. Voy a tomarle una foto para subir este diagrama. Ahorita terminando la clase lo vean. Pero ahora vamos a hacer una tablita. O sea, lo que quiero es que ahora ustedes, para que si ya entendieron bien este procedimiento, cómo funciona este circuito, quiero que hagan la tabla de los datos que se tienen que guardar, porque obviamente para que nos muestre este mensaje en el display, pues estos datos previamente los tengo que guardar en la memoria para que se puedan leer. Si yo conecto la memoria y no le guardo información, ninguna información al inicio, pues cuando la voy a encender, cuando le aplique alimentación, lo que voy a leer pues son valores aleatorios, es lo que la memoria aleatoriamente almacenó en el momento en que le apliqué la energía, pero no me va a mostrar este mensaje. Yo necesito, antes de leer, que estos valores binarios que van a mostrar estas letras, este mensaje en el display, pues estén previamente almacenados. ¿Y qué valores tengo que guardar primero en el display, en la memoria para mostrar esto? Bueno, pues para eso tenemos que hacer una tablita de datos que se realiza de la siguiente manera. Miren, voy a borrar ahorita esta parte. Puedo borrar esta parte del diagrama. La tabla va a consistir en lo siguiente.
vamos a hacer una columna que le vamos a llamar dirección. Y vamos a tener aquí otra columna que le vamos a llamar dato. Ahora, recuerden esto. Siempre la terminal con el subíndice más alto, por ejemplo, la IO7, significa que este es el bit de mayor peso o más significativo en el bus de datos. Siempre el bit de menor peso es el bit 0. El que vale menos es el bit 0. Así que entonces el bit 7 es el más significativo. Entonces aquí pondríamos la terminal IO7, después la IO6, IO5, IO4. Bueno, no quería borrar todo esto, pero no me va a quedar de otra. La IO3, 2, 1 y 0. Y entonces, bueno, pues lo que tenemos que ir haciendo en esta tabla es ir llenando simplemente los datos. Primera dirección, la dirección 0, la dirección 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. ¿Qué información tengo que almacenar en esas direcciones, en esos registros, para que se muestren estas letras del mensaje? Por ejemplo, habíamos dicho, para la primera, para la H, hay que observar cómo están conectados los segmentos. El IO7, dijimos, es el punto. IO6 es el segmento G. IO5 es el segmento E. Entonces vean que hasta cierto punto los conecté, digamos, en un orden inverso. Lo voy a poner aquí arriba. IO7 está conectado al punto del display. IO6 es el segmento G. IO5 es el segmento F. El segmento E, D, C, B y A. Bueno, pues una vez de que se tienen definidas esas conexiones en el display, pues entonces ya podemos definir qué se tiene que guardar en cada una de estos registros. Incluso también podemos dar al final el valor del dato en hexadecimal. ¿Por qué lo quiero al final en hexadecimal? Porque cuando se utiliza el programador, los datos que se van a programar o a guardar en una memoria se tienen que teclear en formato hexadecimal. Por eso lo estoy incluyendo ahí. Entonces, dirección 0, queremos que se muestre la letra H. Y habíamos dicho entonces, tienen que encender todos los segmentos, excepto A y D. Entonces, A apagado, segmento D apagado, el punto apagado, todos los demás encendidos. ¿Qué valor hexadecimal tenemos que guardar ahí entonces, jóvenes? ¿Qué número hexadecimal tenemos ahí? C. ¿Mm? Ujú. B. ¿Cuál? 76, ajá. Luego para la dirección 1, donde se va a mostrar la letra O, van a encender todos menos el punto y el segmento G.
¿Qué valor es en hexadecimal? ¿3F? 13F, correcto. Y así sucesivamente. El siguiente habíamos dicho es la L. Tienen que encender solamente los segmentos de F, E y D, todos los demás apagados. ¿Qué valor hexadecimal? 3, 8, 38. 38. Sale. Y así hasta mostrar el último del mensaje, por favor. Terminen la tabla ustedes. Y ahorita les voy a ir preguntando al azar, a ver, que me digan cuál es el valor que hay que guardar en cada una de esas celdas previamente. A ver, resuelvan el ejercicio, jóvenes. Adelante. Llenen esa tablita. Profe, entonces el espacio dijo que, bueno, lo ponemos como un guión bajo, o sea que solo prenda la D. Puede ser un guión bajo o puede ser que no prenda nada. Todo está apagado en el display.
De hecho, son 15 letras. Se va a usar de la dirección 0 hasta la dirección E o 14. E hexadecimal, 14 en decimal. Profe, una duda. Sí, Gabriel. La I de, bueno, IPN puede ser de cualquiera de los dos lados, ya sea de FE o Ajá. de BC. Ok. Sí, puede ser del lado de B o C o de F y E. Así que ahí ya queda a su libre elección. Ok, Yo aquí la gracias. marqué como si estuviera del lado de F y E, pero no hay problema. Gracias, profe. A ver, vamos a hacer más interactivo este asunto. La siguiente letra, la letra A. Diana Vázquez Álvarez, ¿me puedes decir por favor qué código hay que guardar en la celda en la dirección número 3 de la memoria para mostrar la letra A?
Diana Vázquez, ¿no me escucha? Nada. A ver, Javier Torres Mayén. No te escucho. A ver si reinicia. Sánchez Córdoba. A ver si me escucha. Profe, Sí, Javier, ya te escucho. ok, es que mi micro no servía. Ok, no te preocupes. Entonces, ¿qué código guardaríamos para almacenar la letra A en la memoria? Pues sería 0, ¿se lo voy dictando o...? ¿Sí? Ah, es 0, ¿Sí? 1, ¿Sí? 1, ¿Sí? 1, ¿Sí? 0, ¿Sí? 1, ¿Sí? 1 y 1. ¿Sí? Y... muñeca Y decimal. segmento A, Ay, entonces, ¿cómo quedó esto? ¿cómo es el Punto hexadecimal? 0, 1, 1, 0. Ah, 1. Ajá. ¿Y hexadecimal? Sería 77. Correcto. Muy bien, Javier, gracias. A ver, entonces estaba con su compañera Sánchez Córdoba. Evelyn, ¿me escucha o no me escucha? Cero respuesta. Voy a tener que empezar a pasar lista por lo visto. Sánchez Aguilar Ulises. Hola, profe, presente. Muy bien. Bueno, el número 4, que es no mostrar nada, pues es el Sería, más sencillo, ¿no? pues, yo puse 0, ajá. Ajá. No sería nada. Pero entonces, a ver, el siguiente, por favor. Sería la I. La I. ¿Qué segmentos activaste? Solamente activé la F y la E. Ok, entonces, ¿cómo quedaría? Sería 0, 0, Ujú, 1 sí. y 1 y los demás 0. ¿Y qué número es en hexadecimal? 30. Ok. Gracias. Para la siguiente, para la letra P, le voy a preguntar a Rodríguez Hernández Edith, por favor. Sí, profe. Quedaría 0, Ajá, luego quedarían 3 unos, sí, luego 2 ceros sí, y los últimos 2 son unos. muy bien. Y Y en entonces, hexadecimal sería 73. muy bien, correcto, gracias. Para la letra N, vamos a preguntarle a Pérez Baltasar Miguel Yair, por favor. Sí, profesor. Mm, ahí, tuve duda, profesor, ¿cómo representarlo? ¿Sería la E, La G y C nada más? N minúscula. Ah, yo lo representé como E, G y C nada más. ¿Sí está bien ¿Cuál? así? Solamente E, G y C nada más. E, ¿Sí sería G la y N? C, correcto, sí, Ok. Entonces sería, en el punto sería 0, sí, X sería 1, en F es 0, E 1, en D 0, sí, en C 1 y en B ya 0, 0. correcto. ¿Qué combinación hexadecimal es? Mm, ujú.
A ver, 54. 54, ajá. Sí. Correcto, muy bien. Muy bien, Miguel, gracias. Es que todavía no lo he hecho. A ver. Sería... Ay, no. No me sale. ¿Por qué no? ¿Cómo se convierte en hexadecimal? Pues tomamos paquetes de 4 bits. Por ejemplo, aquí este paquete de 4 bits, ¿qué número es? Si lo convierto a decimal. Este vale 1, este vale 2, este vale 4 y este vale 8. Sí. Entonces, ¿qué número sería? 8 más 4, 12 más 1, 13. En Serán decimal. 13 y sería... En hexadecimal, ¿qué letra es? La A es el 10. B, el Entonces sería la 11. C. No. 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 La C es 12. Y aquí tenemos 13. Ah, la D. D, ok. Ah, sí. Sí, D.
Y acá, ¿qué número tenemos? Con estos 4 Ok. bits. 7. Y entonces el dato almacenado 7, ok. 7T. ¿Ok? Bueno. Ah, ok. ¿sí? Sí, gracias. Ok. A ver, jóvenes, entonces, para terminar la clase de hoy, tarea. Terminen, por favor, esta tablita y repasen cómo se hacen las conversiones de binario a hexadecimal y de hexadecimal a binario, porque esto va a ser el pan nuestro de cada día de aquí en adelante. ¿Eh? De una vez les aviso. Entonces, repasen esta tablita. Voy a subir la foto de esta tabla, voy a subir la foto también del diagrama para que repasen bien cómo funciona este circuito. ¿Sí? Y de tarea, fíjense bien, de tarea, quiero que hagan este mismo procedimiento, pero considerando ahora que lo que van a mostrar en estas 16 celdas sea su nombre. ¿Ok? Ahora imaginen que lo que quieren mostrar es su nombre y sus apellidos. Bueno, si no les alcanzan las 16 direcciones, acórtenlo a que nada más utilicen 16 celdas. Puede ser su nombre y un apellido nada más. El segundo, si no es completo, bueno, pues aún. Pero quiero que repitan esto, considerando que quieren mostrar esa información. ¿De acuerdo? Y les voy a dejar, de hecho ya está en Classroom ahí hay un video donde van a comprobar esto que estamos haciendo ahorita aquí, lo que les expliqué en el pizarrón. Ahí viene cómo hacerlo en el simulador Proteus, cómo confirmar que funciona en el simulador Proteus. Entonces, revisen por favor ese video, hagan la tabla para mostrar su nombre, y con eso continuamos la próxima semana, el próximo lunes, pero además, con esta información, van a hacer la primera práctica la próxima semana, que ya tiene fines de evaluación. Así que repasen todo esto y el lunes si hay alguna duda o alguna pregunta sobre el video, sobre cómo elaborar estas tablas de datos, pues ya me dicen y a eso dedicamos la clase. Muy bien. Bueno, pues excelente día para todos y nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta Adiós, luego. profe. Hasta luego. Gracias, profe.